Módulo 13. Administración tributaria. Unidad 2. Procedimientos de las autoridades fiscales en el sistema jurídico tributario mexicano. Sesión 3. Procedimientos de determinación. Texto de apoyo. Presentación. En la sesión pasada se explicó que las autoridades fiscales cuentan con diversos procedimientos para cumplir sus funciones, los cuales fueron divididos en procedimientos de fiscalización, procedimientos de determinación y procedimientos de cobro. Se inició el estudio del procedimiento de fiscalización o de comprobación. Es el turno de analizar el procedimiento de las autoridades de determinación, especialmente la practicada en contribuciones omitidas, el cual es una facultad exclusiva y característica de las autoridades fiscales. Se debe recordar que las autoridades fiscales deben verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Para ello, la ley les otorga diversos procedimientos de utilidad para el cumplimiento de las disposiciones fiscales, sirviendo de ejemplo además a la población en general. Definición de determinación. Para la explicación del procedimiento de determinación, es indispensable definir qué se entiende por determinación. Es el razonamiento lógico jurídico para precisar si la conducta realizada encuadra o no en el supuesto previsto por la ley, como generadora de la obligación contributiva o tributaria, para que a su vez se aplique el procedimiento de liquidación establecido por la ley fiscal respectiva y previas las operaciones matemáticas correspondientes, obtener el importe a pagar en cantidad líquida, o sea, el crédito fiscal a cargo del contribuyente. La liquidación, la realización de las operaciones matemáticas para precisar el quantum de la contribución correspondiente deberá hacerse en moneda nacional. Fernández, 2001. Para comprender este tema es necesario remitirse a lo establecido en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala: artículo 6. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho provistas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que se ocurran. Dichas contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Las autoridades fiscales deben hacer la determinación. Los contribuyentes les proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indica. Del análisis del precepto anterior se debe rescatar dos puntos importantes. Los contribuyentes deben determinar las contribuciones que tengan a su cargo y pagarlas, siempre que no exista una disposición contraria. Por otra parte, las autoridades también pueden realizar la determinación cuando lo establezca la ley, caso en el que el contribuyente tiene la obligación de proporcionar la información dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la causación en la contribución. Actualmente, la doctrina distingue varios tipos de determinación, los cuales son autodeterminación o determinación. Como su nombre indica, le corresponde al sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria, contribuyente, determinar o liquidar el importe de la contribución a su cargo. Esto en virtud de que es el propio contribuyente el que cuenta con los elementos necesarios para determinar si su conducta encuadra en el supuesto previsto en la ley y obtener el importe a pagar. La determinación realizada por la autoridad fiscal. Como su nombre indica, es la autoridad quien determina el importe que debe pagar el contribuyente, pero este último debe de proporcionar los elementos que requiera la autoridad. La determinación mixta. Es practicada por la autoridad fiscal y los contribuyentes y por acuerdo de ambos se determina el monto a pagar.
Una vez establecido que la determinación son los razonamientos que realiza el contribuyente a la autoridad fiscal para obtener el importe a pagar de su contribución en cantidad líquida, se procederá al estudio del tema de la determinación, pero como un procedimiento practicado por la autoridad fiscal. Rodríguez que, ejercidas las facultades de comprobación, debe expedirse una resolución o acto definitivo que ponga fin al procedimiento e indique cuál es la situación fiscal del contribuyente, o sea, que decida si su situación fiscal es regular o irregular. En caso cualquiera que haya sido el camino de la autoridad para verificar el incumplimiento que se haya dado a las disposiciones fiscales, si descubre la omisión de pago de tributos, deberá formular la determinación del tributo correspondiente. Rodríguez 2001. Es interesante la opinión de Sergio Francisco de la Garza, que alude a que, cuando la ley establece que la determinación debe ser hecha por la administración, como último acto de un procedimiento que se inicia con la declaración del contribuyente, así como cuando a la administración, en uso de sus facultades de revisión y control, produce un acto de determinación que sustituye o se contrapone a la determinación hecha por el sujeto pasivo, nos encontraremos en un acto administrativo de determinación. Se observa que es un acto administrativo de determinación porque es la propia autoridad administrativa la que determina contribuciones omitidas por el contribuyente, acto que es posterior al procedimiento de fiscalización, ya que este es el que sirve de base para que la autoridad determine qué contribuciones fueron omitidas y la cantidad que se debe pagar por dichos conceptos. En este sentido, se observa que la determinación tiene dos efectos: determinar en cifra exacta el importe del crédito y sus accesorios. Constituye una resolución ejecutoria que sirve de base para el procedimiento administrativo de ejecución, siempre y cuando no se impugne. Clases de determinación. De acuerdo con la legislación vigente en materia fiscal federal, se establecen dos clases de procedimientos para determinar contribuciones a pagar. Estas son las siguientes. Determinación sobre base cierta. Cuando la autoridad fiscal, en ejercicio de sus facultades de comprobación, descubre que el contribuyente no cumplió con su obligación de autodeterminación y pago de contribuciones, es necesario que se considere la base de las contribuciones que adeuda para que se pueda aplicar la tasa que corresponda, por lo que la determinación la realizará la autoridad fiscal. Delgadillo. A efecto de realizar esta determinación, la autoridad necesita precisar la base del impuesto a través de la información que, de acuerdo con sus facultades de fiscalización, puede obtener con respecto a las utilidades del contribuyente o del valor de los actos o actividades por las que se deben pagar contribuciones. Cuando mediante el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad pueda conocer con certeza la totalidad de las operaciones realizadas por el contribuyente a partir de la información contable y administrativa que haya obtenido o de la que obre en su poder, la determinación será sobre base incierta. De la Garza considera que la determinación hecha por la autoridad fiscal con base cierta no presenta ningunos problemas desde el aspecto procedimental, toda vez que la autoridad procede con pleno conocimiento y comprobación de los hechos. 2008. Determinación sobre base incierta. También conocida como determinación sobre base presunta o determinación sobre base estimativa, de la Garza plantea el escenario de determinación sobre este tipo. Existen ocasiones en que no es posible para la autoridad hacer la determinación sobre base cierta porque el contribuyente no declare o porque no pueda proporcionar los datos y documentos o libros que los apoyen, etc. Y entonces se presenta la necesidad de que la autoridad haga una determinación deductiva o sintética o estimativa y estará basada fundamentalmente en presunciones. 2008. Fernández, a su vez, manifiesta que la liquidación sobre la base presunta se da cuando el contribuyente incurre en irregularidades señaladas por la ley como graves
las cuales hacen presumir que el contribuyente ha incurrido en omisión en el pago de las contribuciones a su cargo, total o parcialmente. 2001. El artículo 55 del Código Fiscal de la Federación establece en qué casos procede la determinación presuntiva. Señala, artículo 55. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los contribuyentes o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al título tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos por los que deban pagar contribuciones, cuando 1. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades, y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social. 2. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3% de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales. 3. Se dé alguna de las siguientes irregularidades. Inciso A. Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo por más del 3% sobre los declarados en el ejercicio. Inciso B. Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. Inciso C. Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos el importe exceda del 3% del costo de los inventarios. 4. No cumplan con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos que establezcan las disposiciones fiscales. 5. No se tengan en operación las máquinas registradoras de comprobación fiscal o bien los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal que hubieran autorizado las autoridades fiscales, los destruyan, alteren o impidan darles el propósito para el que fueron instalados. 6. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones. La determinación presuntiva a que se refiere este artículo procederá independientemente de las sanciones a que haya lugar. Se concluye que la determinación presuntiva de utilidades del contribuyente procede contra actos en los que se presuma que el sujeto pasivo esté evadiendo las facultades de comprobación y, en general, cuando el contribuyente no esté dispuesto a presentar documentación con la que acredite sus movimientos contables y financieros, por lo cual la autoridad va a proceder a presumir sus ingresos con base en la información con que se cuente. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 56, establece el procedimiento que se debe seguir para la determinación presuntiva, el cual señala, artículo 56. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que procede el pago de contribuciones para el ejercicio de que se trate indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos. 1. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente. 2. Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones de ejercicio correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que en su caso hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación. 3. A partir de la información que proporcionan terceros a solicitud de las autoridades fiscales cuando tengan relación de negocios con el contribuyente. 4. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación. 5. Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase. Del precepto anterior
se observa que la autoridad, para determinar en forma estimativa, se va a llegar de toda la información y documentación posible. Va a solicitar información a terceros para determinar las contribuciones omitidas de la forma más apegada a la realidad que sea posible. En cuanto a determinación presuntiva, se puede encontrar más información en los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del Código citado. Es importante destacar que generalmente la autoridad fiscal, cuando practica los procedimientos de fiscalización, descubre incumplimientos de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes. Por ello, resultado del proceso de comprobación, determina créditos fiscales a cargo del sujeto pasivo. El Código Fiscal de la Federación define el crédito fiscal. Artículo 4 señala. Artículo 4. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca dicho órgano. De la interpretación de este artículo y de lo manifestado en esta sesión, se concluye que las autoridades, en uso de sus facultades de comprobación, pueden determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes y a favor del Estado, derivados del incumplimiento de las obligaciones del contribuyente. Una vez que la autoridad cuenta con la determinación o liquidación del crédito fiscal, la ley fija plazos para cumplir con el pago o garantía del adeudo fiscal, tema que se abordará a continuación. Plazos para pagar o garantizar las contribuciones omitidas o créditos fiscales. Determinadas las contribuciones omitidas o créditos fiscales, se debe dar a conocer el contribuyente su adeudo fiscal mediante una notificación. La fecha en que se notifica al contribuyente es muy importante, en virtud de que a partir de ella empieza a contar el plazo que tiene el deudor para el pago o el ofrecimiento de garantía del interés fiscal. El artículo 65 del Código Fiscal de la Federación señala el plazo. Artículo 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto para su notificación, excepto tratándose de créditos fiscales determinados en términos del artículo 41, fracción 2 de este Código, en cuyo caso el pago deberá de realizarse antes de que transcurra el plazo señalado en dicha fracción. De lo señalado en el precepto anterior, es necesario resaltar que cuando la autoridad determine contribuciones omitidas y demás créditos fiscales, el contribuyente tiene dos opciones: pagar o garantizar, según sea el caso, el adeudo dentro del término de 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto para su notificación. Transcurrido el término de 30 días, el crédito fiscal se hace exigible para la autoridad fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución, PAE, el cual se analizará en la siguiente sesión. El pago es la entrega de la cantidad debida. En el caso particular, la entrega que debe realizar el contribuyente de la cantidad que adeuda a la autoridad. A continuación, se estudia el tema de la garantía. Garantía de interés fiscal. Garantía, según lo establecido por la Real Academia Española, es la cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad, seguridad o certeza que se tiene sobre algo. 2001. En términos generales, la garantía es el medio a través del cual se asegura el acreedor el cumplimiento de la obligación por parte del deudor en el país
El contribuyente que considere improcedente y no esté de acuerdo con algún acto de cobro de algún crédito fiscal que realice la autoridad puede impugnarlo sin necesidad de pagarlo previamente, pues la ley permite que se suspenda el procedimiento de cobro de este crédito mediante el otorgamiento de alguno de los medios de garantía que la propia ley provee. 2007. Los supuestos por los que el contribuyente puede garantizar el interés fiscal se contemplan en el artículo 142 del Código Fiscal de la Federación. Artículo 142. Procede garantizar el interés fiscal cuando 1. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 2. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facultades se conceden individualmente. 3. Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 159 de este Código. 4. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes fiscales, no se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido únicamente por estos. Formas de garantizar el interés fiscal ante las autoridades fiscales. El Código Fiscal de la Federación, a fin de que los contribuyentes cuenten con la garantía del interés fiscal, establece diferentes formas a través de las cuales pueden garantizar. Artículo 141. Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 y 142 de este Código, en alguna de las formas siguientes. 1. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalente que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141A de este Código. 2. Prenda o hipoteca. 3. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión. Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora. 4. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia. 5. Embargo en la vía administrativa. 6. Títulos, valor o cartera de créditos del propio contribuyente en caso de que se muestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas, actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los 12 meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este periodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los 12 meses siguientes. El reglamento de este código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La autoridad fiscal vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad, y si no lo fueren, exigirá su ampliación. En los casos en que los contribuyentes, a requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo la ampliación o sustitución de garantía suficiente, este procederá al secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés fiscal. En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. La garantía deberá constituirse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que surta efecto la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos
en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este código. Del precepto anterior se destaca que el plazo para garantizar es de 30 días siguientes a aquel en que surta a efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal, y el contribuyente podrá optar por cualquiera de las formas establecidas en el artículo citado. Cabe mencionar que el contribuyente podrá cambiar las diferentes formas de garantía que establece el artículo 141, así como sustituirlas entre sí. Sin embargo, antes de cancelarse la garantía original, deberá constituirse la garantía sustituta, siempre que la garantía que se pretende sustituir no sea exigible. El artículo 141 señala que en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de garantía. No obstante, el mismo ordenamiento en el artículo 144, párrafo segundo, establece en qué casos el contribuyente no está obligado a exhibir la garantía. Cuando el contribuyente hubiera interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación previsto en este código, los recursos de inconformidad previstos en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, o en su caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente artículo. Cuando el contribuyente elige alguna de las formas de garantía establecidas en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, debe tomar en cuenta, de acuerdo al artículo 77 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que la garantía del interés fiscal se otorgará a favor de la Tesorería de la Federación, del organismo descentralizado que sea competente para cobrar coactivamente créditos fiscales, así como de las tesorerías o de las dependencias de las entidades federativas o municipios que realicen esas funciones, aun cuando tengan otra determinación, según corresponda. Cuando la garantía del interés fiscal consista en fianza, carta de crédito o billete de depósito, se otorgará a favor de la Tesorería de la Federación o del organismo descentralizado competente para cobrar coactivamente créditos fiscales, según sea el caso. Cuando el ofrecimiento, cancelación, sustitución, ampliación o disminución de la garantía del interés fiscal se presente ante el Servicio de Administración Tributaria, esta deberá efectuarse a través de la forma oficial o formato electrónico que para tal efecto establezca dicho órgano mediante reglas de carácter general. Los gastos que se originen con motivo del ofrecimiento de la garantía del interés fiscal deberán ser cubiertos por el interesado, inclusive los que se generen cuando sea necesario realizar la práctica de avalúos. Finalmente, conforme a lo establecido por el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en su artículo 89, se observa que los supuestos por los que procede la cancelación de garantía son: 1. Por sustitución de garantía. Antes de cancelarse la garantía original, deberá constituirse la garantía sustituta. 2. Por el pago del crédito fiscal. 3. Cuando en definitiva quede sin efecto la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía. 4. Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía. Y 5. En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones fiscales. Cierre. De acuerdo con la legislación fiscal, los contribuyentes tienen la obligación de determinar las contribuciones a su cargo y pagarlas. Sin embargo, también las autoridades pueden determinar las contribuciones a cargo del contribuyente. Generalmente lo hacen una vez efectuado su procedimiento de fiscalización, toda vez que en muchas de las ocasiones, derivado de esta facultad fiscalizadora, la autoridad conoce los incumplimientos en los que incurrió el contribuyente, por lo que la autoridad procede a determinar las contribuciones omitidas por el sujeto pasivo. Una vez determinadas las contribuciones omitidas por parte del contribuyente y notificada dicha resolución determinante, también llamada liquidatoria, se pueden dar dos supuestos: el pago o el otorgamiento de garantía, según corresponda. Solo en ciertos supuestos el contribuyente puede optar por presentar la garantía.
La legislación prevé diversas formas por las cuales se puede garantizar el interés fiscal. En esta sesión, analizaste que la garantía es el medio a través del cual el contribuyente asegura el pago de la contribución a la autoridad fiscal.